Este episodio de Viernes de Ambiente llega gracias a NTL Consultores, especialistas en brindar soluciones integrales en derecho ambiental y políticas públicas. Cuentan con servicios de asesoría legal en gestión de asuntos sociales y relaciones comunitarias, ciencia de datos aplicada al desarrollo sostenible, fortalecimiento de capacidades, sensibilización social, cumplimiento normativo ambiental y compliance. Si deseas más información, puedes escribir directamente al WhatsApp 9888-06-555 o escaneando el código QR que ven en la pantalla. Ahora sí, empezamos con el episodio. Muy buenas noches con todos. Hoy estamos en la sesión 11ª de lo que es Viernes de Ambiente. Un viernes con propósito, un viernes totalmente distinto. Y hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a hablar de un tema mucho más orientado a la gestión social, que también ve este programa, aparte de la gestión ambiental. Y el tema es, ¿se puede prevenir un conflicto sin fracasar en el intento? Para ello tenemos al especialista Paul César Roca Gastelo. Buenas noches, Paul, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches y con mucho gusto de poder compartir este espacio contigo y con todas las personas que están conectadas con nosotros. Muchas gracias por darte un tiempo para poder hablar de este tema tan interesante y tan requerido también de abordar en nuestro país. Pero para que te conozcan un poquito más, vamos a resumir tu perfil profesional. Tú eres abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en gerencia social, especialización en análisis y prevención de conflictos sociales. Eres también conciliador extrajudicial y miembro del registro de conciliadores del Centro de Análisis de Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialización en técnicas avanzadas de evaluación de conflictos y en evaluación de estudios de impacto ambiental, entre otros. Además, tienes más de 20 años de experiencia, tanto en el sector público como en el privado, y estás orientado a resultados, liderando equipos en la gestión social, comunicaciones estratégicas, análisis, prevención y resolución de conflictos, además de las negociaciones y la sostenibilidad social en sectores como el minero, hidrocarburos, transporte y comunicaciones. Y sumado a ello, también eres docente en diversas universidades muy prestigiosas en temas vinculados en análisis y prevención de conflictos, negociaciones, comunicación estratégica, evaluación de riesgos sociales, que paralizan muchas veces los proyectos de infraestructura, además de liderar el Observatorio de Sostenibilidad Social en Infraestructura, en Transportes y Comunicaciones, que agrupa a las empresas vinculadas tanto a los puertos marítimos, aeropuertos, infraestructura vial, comunicaciones, enfocados a la prevención de conflictos sociales y a promover una cultura de sostenibilidad social. Bueno, ya es muy vasto en realidad, y eso que lo hemos resumido, ¿ah? Tan buena esa situación. Sí, eso toda la experiencia, te agradezco mucho de estar acá en este programa. Yo sé que va a ser muy rico todo lo que vamos a discutir, a hablar hoy día, formulando algunas preguntas identificadas justamente para aterrizar en este tema. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué resulta clave anticiparse a los conflictos sociales antes de que estos estallen? Hay una frase que creo que grafica de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es preferible estar atento a los susurros antes que tener que escuchar los gritos. Hay que hacer mucha escucha, ¿no? Pero para esto tenemos que tomar en cuenta de que en el país existen en promedio 3.600 proyectos que se paralizan todos los años en los 3 niveles de gobierno. Y dentro de eso, un grupo muy importante tiene que ver que se paralizan por conflictos sociales que han escalado y que han generado la paralización de proyectos que son tan importantes para el país. Tomemos en cuenta que una de las esfuerzos grandes que hacemos todas las personas que estamos involucrados es el cierre de brechas, ¿no?, de infraestructura. Y a pesar de eso suceden conflictos sociales por diferentes causas. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿por qué es importante el predimarnos, el anticiparnos a los conflictos sociales? Lo primero es que podemos prevenir y evitar que puedan haber heridos, ¿no?, y muertes en algunos conflictos sociales que pueden escalar en situaciones de crisis. Entonces, lo primero es poner en adelante siempre a la persona, a las comunidades, a la población,
porque no podemos arriesgarnos que situaciones que pudieron verse manejado de manera anticipada puedan escalar en situaciones de conflicto y hayan pérdidas humanas. O sea, lo primero es eso, el tema humano. Lo segundo que tenemos que tomar en consideración es que minimizamos también el impacto económico de lo que puede ser la paralización de cualquier tipo de proyecto, ¿no? No solamente estamos pensando en la paralización en términos económicos para las empresas o el Estado, sino también hay paralizaciones de proyectos que pueden afectar otros sectores, diversos sectores o actividades económicas como consecuencia de conflictos sociales que pueden terminar con toma de carreteras, acciones de protesta que pueden desbordarse. Y tercero, mantiene pues la gobernabilidad, el orden público. Es uno de los temas que debemos tomar en consideración. Pero fundamentalmente en el tema de lo que es la prevención de los conflictos, invertimos mucho más, menos tiempo, menos recursos si atendemos estos antes de que sucedan, ¿no? Por eso es importante la prevención de la conflictividad social en el país en general. Qué interesante, porque es también importante saber que hay escalas, ¿no? Como tú nos indicas, la escala más álgida es el punto en el que llegamos pues a la violencia, a las pérdidas humanas, que ningún conflicto en realidad debería llegar con esta escucha activa que justamente también nos estás proponiendo dentro de este ámbito preventivo, ¿verdad? Muy interesante lo que indicas, y la frase también con la que iniciaste. Sinceramente es la primera vez que la escucho, aún abordando estos temas, pero tiene mucha razón. Y como pregunta número 2, entonces, ya un poquito adentrándonos al tema, tendríamos: ¿qué factores estructurales y coyunturales suelen estar detrás de los conflictos sociales en el Perú? Bien, en verdad, la pregunta abarca dos temas muy importantes. Lo primero que tenemos que decir que muchos de los conflictos pueden deberse a diversas causas, ¿no? Pueden ser multifactores, no necesariamente una sola causa, pero la principal causa que puede haber es la desatención a necesidades básicas que están insatisfechas. Eso creo que si tú analizas en el fondo de todos los conflictos, pueden ser que tengan otros títulos, pueden ser que se digan que son sociales, son ambientales, pueden ser, pero en el fondo hay una necesidad insatisfecha que atender, ¿no? Y ese es uno de los elementos que tenemos que trabajar todos los actores en conjunto para combatir esa persistencia de la pobreza, y en zonas que son muy alejadas en el país, que evidentemente pues al no tener agua, desagüe, y no hay la presencia del Estado en sus 3 niveles de gobierno, hace muy difícil, y hay una serie de expectativas que se van generando cuando se presentan algún tipo de proyectos. Si le sumas tú las necesidades insatisfechas, le sumas la ausencia de atención en los 3 niveles de gobierno en las zonas más alejadas del país, si le sumas tú los problemas ambientales, territoriales que pueden existir en la presencia de proyectos, y le incluyes una exclusión que puede ser histórica en los procesos de toma de decisiones, pues están generando el caldo de cultivo para la conflictividad social ante la presencia de cualquier proyecto, ya sea de infraestructura o de industria extractiva. De hecho, que son la mayoría, ¿no? La mayoría donde están los proyectos. Mira, y donde están los proyectos, generalmente si tú hablas de proyectos mineros, están generalmente en las zonas alejadas del país, en las zonas altoandinas, o en los temas de la Amazonía. Sin embargo, también estamos hablando de diversos proyectos donde la pobreza puede estar presente. Hace poco, un colega me envió la editorial de una de sus revistas, y señalaba cómo nosotros tenemos a esta realidad de falta de atención en la zona de Ticlio Chico, acá en Lima nomás, estoy hablando acá, cercanito, o sea, no vayamos muy lejano, y hay un estado de necesidad muy fuerte que atender. Hay condiciones que se van dando y de pobreza extrema en zonas donde evidentemente hay una lejanía y desatención de los servicios básicos. Comentaba hace poco que me había ido a un viaje y había estado en una población que me encanta, una población muy bonita, pero que había agua por momentos nada más. Entonces,
siendo uno viviendo en la capital, a veces uno se puede desconectar de esas realidades y hay que ver que esas necesidades insatisfechas pues son un caldo de cultivo de factores estructurales, como bien decía la primera parte de tu pregunta, que deben ser atendidos en cualquiera de los tres niveles de gobierno a quien corresponda. Pero en los temas, en la otra parte que tú mencionabas sobre los factores coyunturales, pues tenemos tal vez no solamente este estado de necesidades insatisfechas, sino también pueden haber expectativas que son mal manejadas, ¿no? Y recordemos que, por ejemplo, ante la presencia de una empresa minera, las poblaciones tienden a pedir cosas porque han estado en zonas alejadas, donde ha habido desatención. Y se pueden generar altas expectativas también económicas, altas expectativas de solución, de solución a sus problemas estructurales, pero también pueden introducirse otros elementos, también elementos políticos, diversos tipos de elementos ante una situación de pobreza que puede ser pretendida o aprovechada por algunos actores que no necesariamente están pensando en el bienestar de la comunidad de la población. Por eso que es muy importante el manejo de las expectativas, ¿no? Otro de los temas... Eso tiene que ver la falta de institucionalidad también, lastimosamente. Es que tienes, todo eso se resume pues a la débil institucionalidad que hay en el país, ¿no? Estoy fallando en informalidad también. Todos. Mira que estamos combatiendo, ahora que has hablado de informalidad, también estamos que tener presentes que hay elementos como las economías ilegales, ¿no? Que se han apoderado de territorios y hay un alto nivel de criminalidad. Entonces ya no estamos cuando analizamos una situación o un territorio, tenemos que ver también qué otros factores, exacto, qué otros factores o qué otros actores hay. Y a veces se producen pues estas crisis políticas a nivel local, regional, nacional, y algo que tenemos que combatir todos es el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, si le sumas todo eso, imagínate ineficiencias, percepción de abandono, y le sumas esta mala gestión de las expectativas y las altas necesidades que pueden haber en algunas poblaciones alejadas, pues existe el cóctel perfecto para el tiempo. Está ahí, está latente. Y ahora lo bueno está que sabemos que está ahí. Y no podemos hacer la política del avestruz, ¿no? Es decir, meter la cabeza en la arena y pretender que las cosas no pasen. El problema está en que tenemos identificado los temas, los potenciales causas que originan la conflictividad social en cualquier sector. Si tú le preguntas, hace poco estuve capacitando al sector minero y todos ellos saben cuáles son las causas que generan la conflictividad. Y también tratar de no hacer solamente un trabajo de escritorio, ¿no? Sino de campo y no solamente de arriba hacia abajo, sino muchas veces de abajo hacia arriba también, porque sinceramente pues donde debemos de ver cuáles son los factores que involucran a estos diversos actores que también son súper cambiantes. Y estamos hablando de personas que de por sí ya somos cambiantes nosotros en nuestra existencia propiamente. Imagínate, ¿no? Ya ahí vamos sumando, ¿no? Vamos sumando componentes y si no los identificamos, de hecho, va a ser fatal al momento de querer generar una estrategia porque debemos de actuar estratégicamente en este ámbito. Y mira, tú misma, Natalie, no eres la misma persona a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, que a las 11 de la noche. O sea, y todas las personas, todos los diversos actores, lo que tú has descrito es conocer a los actores, hacer un adecuado mapeo de actores, identificando las posiciones, los intereses. Todo eso es importantísimo cuando tú haces una estrategia de intervención social, ya sea y cualquiera de los elementos, ¿no? En cualquier mecanismo. Sé que tú manejas mucho los temas de consulta previa. Un proceso de consulta previa muy bien llevado realmente garantiza la sostenibilidad de cualquier proyecto cuando se maneja de esa manera. Pero viendo un poco lo que decías, es importante pues tener identificado a los actores que están involucrados tanto en los potenciales conflictos, pero también aquellos actores que pueden sumar a la solución. En realidad este tema da para bastantes preguntas, no solamente 5, no solamente 4, vamos a tratar de avanzar, pero qué interesante todo lo que nos comentas.
La siguiente pregunta sería, ¿qué cambios institucionales o enfoques deberían impulsarse para fortalecer justamente, ¿no?, la gestión preventiva de la conflictividad? Mira, lo primero que tenemos que hacer es entender la importancia de, de la prevención de los conflictos. Ese es un primer tema. Ser conscientes que todos perdemos con un conflicto social. Todos los actores. Y por lo tanto debemos fomentar el diálogo temprano y genuino, realizar intervenciones sociales de manera temprana. No solamente estoy hablando de consultas previas en los casos que meriten, sino también un proceso de informativo previo a la realización de cualquier proyecto. Mejorar la presencia del Estado es fundamental en los 3 niveles de gobierno. Transparencia y rendición de cuentas, y incluir en los procesos a la población, en el proceso de toma de decisiones, a los actores claves. Son algunas de las estrategias que, digamos, podríamos contribuir en el tema de la prevención de la conflictividad social. De hecho, la capacitación a los actores es fundamental. Y permíteme contarte una anécdota muy chiquita, sé que el espacio es limitado, pero la vez pasada fuimos a resolver un conflicto a una zona de Huancavelica, un paro regional. Y coincidentemente, ese gobierno regional había sido capacitado, ¿no?, en temas de prevención de conflictos, y en gestión, y en negociación, y en comunicaciones estratégicas. No te imaginas lo rápido que fue resolver la situación de conflicto, gracias a que se contaban con gente preparada. Eso de ahí es una ventaja que no tiene un precio determinado. Y de hecho, fíjate que cuando he estado yo negociando, viendo los temas de relaciones comunitarias en las comunidades, cuando me tocó estar ahí negociando por las empresas, una de las cosas que facilitó mucho los acuerdos que tuve con las comunidades campesinas fue enseñarles a negociar. O sea, les capacitamos en negociación, pero desde el punto de vista académico, o sea, realmente totalmente neutral, no manipulando ni siendo tendenciosa no, era capacitar a la gente, a los actores en negociaciones, en prevención de conflictos, y cómo esa visión enfocada en el desarrollo también ayudó mucho a la construcción de estos consensos, ¿no? Tratar de que exista menor asimetría, ¿no? El piso un poco más parejo. Realmente esa sensación va a hacer que ellos también se sientan pues al mismo nivel, ¿no?, para poder llegar a acuerdos que nos beneficien a todos. Tal cual, Natalie, tal cual. Súper interesante lo que comentas, porque creo que es una fórmula, una estrategia bastante relevante, ¿no?, de tomar en cuenta, y debería darse en todo el país. Tendrías que viajar bastante, Paul, así que, pero es una buena labor. Tú sabes que yo enseño en varios centros de estudios, y una de las cosas que hago es, tengo un voluntariado académico, donde llevamos capacitación a los lugares donde no pueden acceder las personas a ser capacitadas por recursos económicos, valga la redundancia. Y una de las cosas, como te decía, importantes es poner la mesa pareja. Esa percepción de desnivel que puede haber en la preparación y en el conocimiento, creo que es fundamental. Pero lo primero que tenemos que trabajar es en la construcción de la confianza. Es fundamental esa construcción de confianza. Ya les he contado hace poco de estos estudios que han habido, que se han hecho en Latinoamérica, en varios países, y el nivel de desconfianza es altísimo. Por lo tanto, la única manera, fíjate, Natalie, de poder generar confianza es empezar desde el inicio con una buena relación de transparencia de la información. Si hay proyectos que tienen un impacto negativo, pues no ganamos nada minimizando el impacto, o sea, no transmitiendo verdaderamente el impacto negativo que se puede dar, porque finalmente ahora las poblaciones y las comunidades están muy bien enteradas y muy bien informadas, y cuentan también con gente, en algunos casos, que pueden orientarlas adecuadamente. Entonces, tratar de no decir las cosas como son, primero que es un tema de falta de ética, ¿no? Pero aparte de eso, es absurdo.
Porque si hemos dicho de que los niveles de desconfianza son tan altos y va cualquier representante de la empresa o del Estado y no dice las cosas tal cual son, el proyecto, los impactos tanto positivos o negativos, este, eh, la gente va a afirmar aquel prejuicio que tienen con los temas de los niveles de desconfianza. Entonces, no la política de no decir la verdad o la estrategia de decir las verdades a medias, tal cual me has robado la palabra, las verdades a medias, estrategia, o sea, primero lo que te dije, éticamente es incompatible con lo que tenemos que decir, pero además es absurda, ¿no? Porque más bien incrementa esta percepción de desconfianza que puede existir entre los actores que ya decimos que pueden tener altas expectativas o percepciones también en relación a lo Y ahora tenemos más retos, ¿no? Porque la información está al alcance de todos. Perfecto, Paul. Ahora pasamos a la última pregunta. La verdad es que ese tema, da para bastante y más con la experiencia, ¿no? Porque como lo decía hace un momento, el tema de trabajo de campo influye mucho, más allá del conocimiento que podamos obtener en gabinete, ¿no? Y pues hay muchos casos que hemos visto realmente, ¿no? Hay un tema, más allá, fíjate, de fomentar el diálogo temprano genuino, mejorar la presencia del Estado, como ya hemos dicho, el tema de rendición de cuentas, transparencia. Mencionaste algo muy importante, que es el fortalecimiento de la institucionalidad, ¿no? Y ese fortalecimiento de la institucionalidad, pues, se debe dando resultados. O sea, es la única manera, generando confianza, pero sobre elementos concretos. Adoptar un enfoque de desarrollo territorial y sobre todo el tema de la capacitación y sensibilización que habíamos hablado. Y ese tema de la capacitación y sensibilización es uno de los temas que estoy empujando muchísimo. Tiene que ver con la gestión de riesgos sociales, Natalie, ¿no? Como te dije, si tú vas a cada uno de los sectores, independientemente de qué tipo de proyecto sea, sí conocen cuáles son los riesgos y basta leer los reportes de Defensoría, de la Presidencia del Consejo de Ministros, falta leer cualquiera de ellos para poder para poder identificar cuáles son esos riesgos. Son los mismos que van sucediendo año tras año. Entonces, una de las propuestas que nos estamos promoviendo nosotros, Natalie, es la creación de comité de expertos. Comité de expertos que puedan identificar aquellos riesgos sociales. Una primera mirada es la identificación y otra tiene que ser lo que es la evaluación, es decir, qué tanto puede impactar estos riesgos que estoy identificando en los proyectos que estoy realizando. Y de hecho, la mayoría de ellos tiene que ver con la falta de comunicación. Mencionaste al inicio, Natalie, algo que a mí me tiene en general preocupado. Que hayan conflictos por temas estructurales, ¿no? Es como decir, qué pena que no estemos avanzando en estos temas de fondo, ¿no? Nos queda tarea por hacer, mucha y todo lo demás. Cuando hablamos de temas coyunturales, también, oye, qué pena también llegar a conflictos por temas coyunturales, pero ¿sabes qué es lo que considero más absurdo? O sea, cuando los conflictos se generan por falta de información oportuna. O sea, eso ya tiene que ver con una estrategia de comunicación. Tiene que ver con un comunicar de manera asertiva a las partes involucradas. Y muchos de los conflictos que se generan tienen que ver con la falta de información oportuna en tiempo oportuno. Y estos niveles de desconfianza que hemos estado hablando. Entonces, es importante este enfoque que estamos promoviendo de la prevención de conflictos a través de la evaluación de comité de expertos. ¿Y por qué digo comité de expertos? Porque no se trata solamente, una de las críticas que se le puede hacer a la academia, ¿no? Es que de pronto está muy teorizada, ¿no? O que pretendemos desde las capitales de provincia, desde los escritorios, puedes identificar cuáles son los riesgos sin conocer el contexto y el territorio ni las personas. Eso de ahí no se puede hacer. Se puede tener generalidades, pero acá no existen fórmulas mágicas, sino algunas reglas de oro. Y una de las principales reglas de oro es conocer el contexto a las personas y al problema que quieres atender de manera preventiva. Por eso
estos comités de expertos que se deben formar en cada uno de los sectores y en los diversos niveles de gobierno tienen que tener no solamente el conocimiento teórico, sino también la experiencia. Ojo, la experiencia de éxito o de fracaso, pero que sean conscientes que las experiencias de fracaso que pudieron tener hayan sacado lecciones aprendidas para no repetirlas. No vamos a decir, no, o sea, es importante tener horas de vuelo desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de estar en campo. Y, repito, tomar en consideración que cada contexto es distinto. Las personas, los procesos, el problema que están afrontando pueden tener diversos matices que no necesariamente pueden ser resueltos a través de una fórmula mágica que no existe, ¿no? Sí, hay muchas cosas que se hacen de esa manera, ¿no? Y bueno, ser parte de este podcast y todos los invitados también dan su tiempo, ¿no? Y su conocimiento, información muy valiosa, de manera también gratuita, desinteresada, para poder llegar a más personas con información correcta, que es lo que buscamos aquí, ¿no? Una información no sesgada, que sea la verdadera, que no esté pues alineada quizás a algunos intereses, ¿no? Sino la que vaya de acuerdo a nuestra experiencia, nuestro conocimiento y pueda alcanzar a muchas más personas. Ahora, por último, tenemos la pregunta, debería ser la 5, pero por el tiempo que nos ha ganado va a ser la pregunta número 4 y la final. ¿Qué rol deben cumplir las empresas, el Estado y la sociedad civil en la construcción de las relaciones de confianza sostenibles? Y es que me haces una pregunta que realmente la respuesta es tan apasionante porque yo pienso que todos estamos involucrados en la solución, ¿no? Construir confianza requiere que todos los actores estamos remando hacia un mismo norte, ¿no? Y querer buscar pues el bienestar de los que están involucrados. Y creo que, por ejemplo, desde el sector empresarial, si citamos a uno de los actores que pueden ser claves en algunos proyectos, deben ir más allá del cumplimiento de la ley, ¿no? De su rol de generar riquezas para sus accionistas. Debe haber una responsabilidad social auténtica, ¿no? Enfocándote en el desarrollo local, respetando las tradiciones, las costumbres, los derechos de la población, ¿no? Que pueden estar involucrados en los proyectos y generando algo que en estas clases de sostenibilidad social llamamos valor compartido, ¿no? Es el crecimiento de todos los actores que pueden estar involucrados en su cadena de valor. Entonces creo que ahí desde las empresas tenemos una gran tarea. Realmente, y me hace un tema que me apasiona porque tengo la buena fortuna de trabajar con las empresas más sólidas en el país en los temas que tienen que ver con sostenibilidad social. Y fíjate que uno de los elementos importantes que hemos identificado, que las empresas que tienen mayor impacto en su gestión social son las que coincidentemente tienen menos conflictos sociales o no los tienen. Yo sé que cada uno puede tener sus propias mochilas y le puede dar un matiz diferente, pero tratamos en lo posible de decir las cosas como son, no de manera confrontacional, porque eso no suma, sino que lo que estás haciendo tú ahora, por ejemplo, es sumar a la cultura de la prevención de la conflictividad, al tema del tema ambiental, que es muy importante porque es una de las fuentes generadoras de conflicto y tenemos que cuidar nuestro planeta. Nuestro planeta no es eterno. Y eso es, de ejemplo, de los líderes, ¿no? Este liderazgo con esta mirada auténtica de poder transmitir y de generar confianza con sus grupos de interés. Pero la academia tiene también un rol fundamental. La academia tiene que estar presente desde la verdad, desde la realidad, ¿no? No podemos quedarnos en teoría, no podemos estar dentro de los escritorios, como lo mencionabas, o alejados de la sociedad, sino que tenemos que recurrir siempre a ese contacto directo con la población. Y todo eso contribuye a lo que llamamos la prevención de la conflictividad social, porque, repito, es mucho más importante estar atento a los susurros que no tener que escucharlos y no tener que escuchar los gritos.
Exacto, Paul. Bueno, ha sido muy grato tenerte hoy día en esta 11ª sesión de todo lo que involucra esta primera temporada del podcast Viernes de Ambiente. Quisiera, por favor, que nos brindes quizás tus últimas reflexiones, tus números de contacto, tu red, ¿no? Digamos, todo lo que pueda ayudar a que más personas quizás puedan tener contacto contigo, ¿no? Ante alguna necesidad y pues puedas ayudarlos, ¿no? En todo lo que involucre tu expertise. Encontrar en mi LinkedIn, ¿no? Ahí están todos mis datos, o sea, no soy transparente. No hago consultorías, ¿sí? Pero encantado de poder llevar capacitaciones incluso gratuitas a los lugares o a las agrupaciones que así lo requieran. Ese es un tema que me apasiona. Tú mencionaste lo importante de tener profesionales apasionados en lo que hacemos. Y cuenta conmigo también para esa labor. Ay, mira, ya estás, entonces estás en... Ahí está mi compromiso. Y listo. Entonces, mira, Natalie, es eso, brindar y ya... Esto parece una negociación. Hemos ganado ambos, ganar, ganar. Compartida total. Ahí está. Entonces, claro que sí, Natalie. Así que estoy a disposición para aquellas personas que deseen capacitarse y pueden formar un grupo en alguna institución y con el mayor de los gustos de hacerlo gratuitamente. Perfecto, Paul. Muchas gracias una vez más por estar en esta edición. Eso ha sido todo por la edición del día de hoy. Agradezco mucho a todos los que nos han escuchado y por favor compartan esta sesión que está súper interesante y va a ser muy valiosa. Muchas gracias y nos vemos pronto hasta el otro viernes. Gracias, Paul. Cuídate. Y ya sabes que si te gustó este episodio, entonces suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno. También puedes encontrarnos en Spotify como Viernes de Ambiente. Todos los viernes tenemos nuevas conversaciones con especialistas en derecho ambiental, conflictos sociales, gestión del territorio, entre otros temas que darán que hablar. Aquí hablamos claro, sin filtros y sin medias verdades. Únete y sé parte del debate.